feel. Everybody wanna see what it's like. My baby wanna be a queen. Well, alright, we all deserve to find the things in this life. Voy a presentarle mi solicitud al jefe. Espero que me acepte realmente por el bien mío y de mi hijo. Vamos adelante conmigo. Buenas tardes, jefe. ¿Qué tal? Puedes tomar asiento. Gracias. Vengo a presentarle mi solicitud de licencia de maternidad. ¿Solicitud de licencia de maternidad? Así es. No podemos, estamos en nuevo mercado. ¿Sabes? Mira, te voy a ahorrar el procedimiento. En esta empresa necesitamos gente que trabaje, no gente ineficiente. Por lo tanto, estás despedida, hazle un cheque y que vaya a cobrarlo en caja. Pero solo por estar embarazada, Sí, no me parece no, justo. cóbralo ya. Esto Sí. atenta Cóbralo. contra mis derechos. Me ¿Quieres voy a dinero? quejar. ¿Quieres Muchas dinero? gracias. Me voy a dinero? quejar. Ya, déjalo No ahí. se me hace Con gusto. justo. Tire, por favor. Están cometiendo Tire. errores. No, ¿y ahora qué voy a hacer? Me acaban de despedir. Es más, estoy en pleno proceso de embarazo. Y ahora ¿Quién podrá ayudarme? yo, Sunafil. Lo que acabamos de observar constituye un despido arbitrario, pero para conocer más sobre este tema debemos saber sus orígenes y de dónde proviene este. Para que se den los diferentes tipos de despido, necesariamente tiene que existir una relación laboral mediante un contrato de trabajo. Este contrato de trabajo tiene como definición un acuerdo entre un trabajador y su empleado en base a la subordinación. Este constituye tres elementos esenciales. En primer lugar, tenemos la prestación personal de servicios, que nos menciona que no se puede delegar este tipo de facultades y atribuciones a terceros. Necesariamente quien firma el contrato es quien debe llevar a cabo esta prestación de servicios. Por otro lado, tenemos la remuneración. La remuneración es el íntegro que recibe el empleado por parte de su empleador en base a las actividades ya desarrolladas. Lo característico de la remuneración es que es de libre disposición del trabajador. Y por último, pero no menos importante, tenemos a la subordinación. La subordinación constituye un lazo distintivo entre un contrato de trabajo y un contrato por locación de servicios. Según el expediente 4755 del año 2017, nacido mediante un proceso de amparo, nos menciona que cualquier relación laboral que contenga estos tres elementos constituye un contrato de trabajo indeterminado y estable. Cabe señalar que existen diferentes tipos de contrato. En primer lugar, podemos mencionar a los contratos de plazo indeterminado. Estos se caracterizan por tener una fecha de inicio, más no una fecha de término. En otras palabras, este inicia con el ingreso del personal en la empresa, puede durar hasta el tiempo de su jubilación, pero no impide a que ésta se pueda disolver por diferentes causas. En segundo lugar, tenemos a los contratos sujetos a modalidad. Estos se dividen por su naturaleza. Iniciemos con los de naturaleza temporal. En primer lugar, tenemos a los contratos por inicio de nueva actividad. Como su nombre mismo lo establece, este se da a raíz del inicio de una nueva actividad incursionada por la empresa. Puede ser por la constitución de una nueva empresa o el descubrimiento de un nuevo mercado. Estos se dan o por su duración máxima es de hasta 3 años. En segundo lugar, tenemos a los contratos por necesidades del mercado. Estas no se dan cuando la demanda es excesiva a la producción de la empresa o cuando la producción no llega al límite establecido. Su duración máxima es hasta de 5 años. Y finalmente tenemos a los contratos por reconvención empresarial. Generalmente este tipo de contratos se da por la variación o modificación de las actividades de la empresa. Su duración máxima es hasta de 2 años. Ahora vamos a hablar de los contratos de naturaleza accidental, entre los cuales encontramos el contrato ocasional, el contrato de suplencia y el contrato de emergencia. En el contrato ocasional se va a cubrir necesidades que no sean habituales y este contrato tiene la duración hasta 6 meses. Después tenemos el contrato de suplencia. Este contrato es para sustituir a un trabajador por causa justificada hasta que éste retome su puesto laboral. Por último tenemos el contrato de emergencia, en el cual se va a satisfacer necesidades causadas por
caso fortuito o por fuerza mayor y dura hasta que esta emergencia termine. Ahora vamos a hablar de contratos de obra o para servicio específico. Primero de obra o servicio específico y dura hasta 8 años. Ahora, con el contrato intermitente, este cubre las necesidades de una empresa que son permanentes, discontinuas, no tiene plazo límite, que son permanentes pero discontinuas. Ahora con el contrato de temporada. Este contrato atiende necesidades por temporada según la temporada del año o periodicidad y no tiene plazo límite. Requisitos. Este debe constar por escrito y por triplicado. Debe consignar la causa objetiva y la duración. Asimismo, en cuanto a derechos y beneficios, estos se gozan de los mismos beneficios que los demás trabajadores. Es más, con el periodo de prueba, este rige el periodo de prueba legal o convencional. Es importante mencionar que el contrato pierde su naturaleza si no se cumple con el plazo y o condición. Ahora bien, hablemos sobre el contrato a tiempo parcial. Este contrato se caracteriza por ser un contrato con una jornada laboral menor a las 4 horas diarias. Asimismo que sus formalidades se pueden dar de forma escrita o, si no, se eleva a registros ante la autoridad administrativa del trabajo. Por otro lado, hay que mencionar los derechos de los trabajadores a tiempo parcial. En primer lugar, tienen la remuneración mínima vital o proporcional, descanso semanal o feriados, descanso vacacional, la participación en las utilidades, asignación familiar, gratificaciones y algo muy importante que es el seguro social y las pensiones. Y por último, la protección en seguridad y en la salud del trabajo. Pero no olvidemos esto, estos trabajadores no cuentan o no tienen derecho a CTS ni tienen protección al despido arbitrario. Por otro lado, hay que mencionar el periodo de prueba. El periodo de prueba se basa en 3 meses. Para asociar este tema, tenemos la casación 19342 del 2019 que fue en Cusco, donde nos menciona la ley 24041 que protege el despido arbitrario. Ahora vamos a hablar de la suspensión y la extinción del decreto de trabajo. Existen 2 tipos de suspensión, perfecta e imperfecta. Perfecta cuando cesa temporalmente ambas obligaciones y en ciertos casos el empleador aún sigue cumpliendo con sus obligaciones de remunerar al trabajador. Es imperfecta en cambio cuando el empleador está obligado a seguir remunerando a pesar de no recibir una contraprestación efectiva de labores del trabajador. Tiene diferentes supuestos. En primer lugar, por invalidez temporal. Después, por enfermedad o accidente comprobados. Maternidad en periodo prenatal o postnatal. Por descanso vacacional, licencia para ejercer cargos cívicos o cumplir con el servicio militar obligatorio, licencia para ejercer cargos sindicales, ejercer derecho de huelga, sanción disciplinaria, en caso también que judicialmente o administrativamente se inhabilite el trabajador por un periodo no mayor de 3 meses, en casos de caso fortuito o fuerza mayor y otros que señale la ley. La extinción también tiene supuestos. En primer lugar está la renuncia del trabajador, el fallecimiento del trabajador, la terminación de la relación laboral o el servicio que se está efectuando, el mutuo disenso entre trabajador y empleador y la jubilación u otros despidos que la ley establezca. También está en casos que establezca o que se den por caso fortuito o fuerza mayor. Hoy yo voy a hablar sobre los derechos de trabajadores ante un despido y cómo deben recurrir ante este proceso. Para eso voy a citar el informe que se da en la fecha 24 de enero del 2023 por el Diario Peruano, donde lo primero es que tienes que hacer es la denuncia, sea presencial o virtual, a los canales SENAFIN. Luego la información del empleador y los motivos por los cuales la empresa lo despidió. Luego proseguimos con la relación laboral que hay entre el trabajador y el empleador. Y por último está el tiempo de laboralidad en la empresa que estaba rindiendo. Luego vamos a hablar sobre los 2 tipos de contratos y el derecho de la indemnización al trabajador. El primero, que es por plazo fijo, que habla sobre una remuneración y media de forma mensual. Y el de contrato indeterminado habla sobre una remuneración y media anual. Para eso ahí tengo una jurisprudencia que habla sobre el Decreto Supremo 003-97, que es sobre la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, por el Decreto Legislativo 728, donde
Se enfoca en la modificación del artículo 29, y que uno de los 6 incisos habla sobre el embarazo en nuestro caso dado, que si el despido se da en los 90 días de gestación, se toma que el despido fue por la causa del embarazo. Y si en caso ya fue notificado documentalmente el empleador antes, no tiene causa justa. En base al tema desarrollado y con relación al caso expuesto, podemos concluir que las gestantes gozan un tipo de protección contra todos los tipos de despidos, sobre todo los arbitrarios. Es decir, que esas no pueden ser despedidas durante el tiempo de embarazo, el tiempo de lactancia o hasta incluso 90 días postparto. Cabe señalar también que estas tampoco pueden ser despedidas durante el periodo de prueba. Esto inclusive tiene carácter jurisprudencial mediante la casación 30535-2019 Lima y la ley 31152 que nos dice que esas están protegidas contra cualquier tipo de despido. Aquí surge la pregunta: al momento del embarazo, ¿la trabajadora está obligada a comunicarle a su jefe sobre su estado? La respuesta es no. No es necesario que ésta se lo comunique tiempo antes o al momento de quedar embarazada, ya que, como lo señala el expediente 2748 del año 2021 mediante un proceso de amparo, nos menciona que basta el simple hecho de demostrar el estado para que el jefe quede comunicado sobre la situación de embarazo en la que se encuentra la trabajadora. Pero esto no nos evita a que nos puedan despedir por cualquier tipo podemos estar inmersos en los despidos arbitrarios. ¿Qué podemos hacer si nosotros nos encontramos frente a uno de ellos? Podemos acudir a SUNAFIL. Los encontramos en sus canales de atención de manera presencial y de manera virtual. No dejes que te despidan arbitrariamente. See the man who won't stay for you, getting all the piece of pie for your wife. Everybody wanna know how it feels. Everybody wanna see what it's like.